A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Akulina e Iván, campesinos rusos, una mañana vivieron una experiencia aterradora. Iván contaba lo siguiente. El cielo se abrió en dos y se cubrió de fuego. Hubo un estruendo, los caballos intentaron correr pero cayeron de rodillas. Y yo fui arrojado a varios metros de mi cabaña. Akulina, su esposa, se aferró a una carreta mientras veía cómo los abetos del bosque se doblaban y un viento caliente arrancaba tierra del suelo y levantaba paredes de agua en un lago cercano. Estos testigos se encontraban a 45 kilómetros de la explosión y el fenómeno se debió a la destrucción de un trozo de cometa en el momento de penetrar en la Tierra. Todo sucedió en una gran región de Rusia llamada Tunguska y generó tal cantidad de polvo en suspensión en la atmósfera que pocos días después su resplandor permitía leer de noche a 5.000 kilómetros de distancia. Aquella era una zona olvidada de Rusia por parte del olvidadizo gobierno de los zares, que nunca envió a investigar los hechos. Los primeros científicos llegaron al lugar muchos años después, con el primer gobierno bolchevique, y constataron la destrucción que en miles de kilómetros cuadrados había causado aquel pequeño trozo de cometa. Hoy se sabe que tan colosal destrucción la causó un fragmento no más grande que una cancha de fútbol. Y vale la pena recordar que el espacio que la Tierra recorre contiene millones de fragmentos. Sí, fragmentos que van desde una mota de polvo hasta un trozo de hierro o de hielo del tamaño de un país. El acontecimiento de Tunguska sucedió un día como hoy, 30 de junio de 1908, y nos recuerda que nosotros, terrícolas, vamos navegando a altas velocidades en un trozo de sueños, roca y agua. Las principales noticias del día. Titulares. El impuesto a la salida de divisas baja a partir de julio. Banecuador anuncia embargos a grandes deudores. En el segmento de opinión hay que exigir a los candidatos un pronunciamiento claro sobre la consulta popular, sus consecuencias y alternativas de sustitución de ingresos. En política internacional, Colombia protesta. Los editoriales serán de Ramiro Rivera en vez de la política. Mauricio Gándara, del quijotismo en economía. Noticias del día. El impuesto a la salida de divisas baja a partir de julio. A partir de este 1 de julio, el impuesto a la salida de divisas ISD baja del 3.75% al 3.5%. Esto quiere decir que desde este nuevo semestre del año, las personas que viajan al extranjero con más de $1.350 en efectivo y quienes hagan compras en el exterior usando tarjetas de crédito y débito pagarán una menor tasa en impuestos. Esta es la segunda rebaja en lo que va del año. La primera fue en febrero y responde a un plan gubernamental mediante decreto ejecutivo de reducir en 0.25 puntos el ISD cada trimestre hasta finales de este año 2023 y dejarlo en un 2%. Además de quienes viajan al extranjero deben pagar este impuesto y se beneficiarán por tanto de esta nueva reducción quienes usen sus tarjetas de crédito o débito para comprar o pagar bienes y servicios a empresas extranjeras, quienes envíen dinero al exterior a través de couriers o transferencias bancarias y quienes como personas naturales o como empresas contraten, promuevan o administren un espectáculo público con la participación de personas no residentes en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas señaló que esta segunda reducción generará una pérdida recaudatoria de $195 millones a partir del mes de julio. Tras la reducción del ISD a inicios de año, aún así, el Servicio de Rentas Internas logró recaudar $455 millones hasta mayo. El gobierno espera que estas rebajas ayuden a dinamizar la economía porque abaratarán las importaciones de maquinarias y de diversos productos de consumo en los hogares y además estimularán el arribo de nuevas inversiones. Banecuador anuncia embargos a grandes deudores.
A través de un comunicado oficial, el 29 de junio de 2023, Banecuador anunció el inicio del proceso de embargo a las personas que mantienen deudas pendientes desde hace más de 5 años. El Banco Estatal aclaró que la sanción está dirigida a los grandes deudores, a quienes señaló se aprovecharon de la banca pública, lo que ocasionó la disminución del monto de colocación de más recursos a pequeños emprendedores. Según la información de Banecuador, los embargos no apuntarán a los micro, pequeños y medianos emprendedores que por las complicaciones causadas por la pandemia del COVID-19 y los efectos climáticos no han cumplido con sus pagos. Para este segmento, por el contrario, la entidad anunció que seguirá el respaldo con productos como los créditos 1 por 30 y al 5% de interés, así como con facilidades de pago como el programa de alivio financiero. El banco aclaró que el 90% de sus créditos está dirigido a clientes entre $1 y $20,000, quienes serán afectados con el proceso de embargo. Sobre estos procesos, la entidad pidió informarse en sus redes sociales para evitar que se cree caos y desinformación. Los remates anunciados por Banecuador se realizarán entre el 6 y el 20 de julio próximo. Se trata de bienes inmuebles y de terrenos distribuidos en 5 provincias del país: Manabí, Sucumbíos, Chimborazo, Guayas y Azuay. Los valores del avalúo van desde $7,000 hasta los $800,000 según la entidad. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hablar de las reformas a las leyes que rigen la seguridad social en nuestro país. Escuchemos la entrevista. Efectivamente ha sido un trabajo que combina, como digo, varias fases de un proceso, ¿verdad? Y sí, es una propuesta de reforma legal que está sustentada en análisis técnicos y es un proceso que tiene que hacérselo. Creo que, como he dicho en anteriores oportunidades, es un tema que los ecuatorianos tenemos que hacernos responsables. No tenemos que seguir procrastinando este tema, ¿verdad? No tenemos que seguir difiriendo para el próximo gobierno, Creo que tiene que haber un gobierno que tome el toro por los cuernos y se haga responsable de lo que hay que hacer, porque más temprano que tarde tenemos que actuar. Así que sí, es una propuesta que está en su fase final y será presentada, como tú mencionas, al presidente Lasso. Ahora, ¿qué expectativa tienen de lo que pueda decir esta propuesta? Creo que hay cosas que no se van a incluir definitivamente, una en especial, que es esta de atrasar la edad de jubilación. Creo que además mensajes internacionales deben haber llegado. Lo que pasó en Francia, por ejemplo, un incendio en el país cuando Macron decidió enviar una reforma que incluía este tema, también de alguna manera hace pensar lo que podría pasar en el Ecuador. Claro, bueno, como tú sabes, existen varias variables, varios parámetros que se pueden cambiar, que se deben modificar para poder darle sostenibilidad en el largo plazo al Fondo de Pensiones del Ecuador. Entonces, si no es una variable, es otra variable. Si tú mantienes fija una variable, tendrás que movilizar otras variables. Entonces, puede ser, como he mencionado anteriormente, una combinación de varias variables. Variables que signifiquen un oxígeno, no solamente para sacarlo de la unidad de cuidados intensivos de ALIES, sino para darle vida. Claro, no, acuérdate que no es al IES, es al Fondo de Pensiones, ¿no? Del IES. Al Fondo de Pensiones del IES, claro. Exactamente. Entonces sí, efectivamente lo que tenemos que hacer con estas modificaciones que se puedan proponer efectivamente es darle sostenibilidad financiera en el tiempo, ¿verdad? Porque si no hacemos nada, simplemente se van a acabar los recursos. Entonces tenemos que actuar. Y efectivamente lo que estamos buscando es que el fondo tenga de aquí una vida en los próximos 100 años. Entonces es responsable hacerlo. María de los Ángeles, bueno, lo que sí es verdad es que el IES cada vez hay más crecimiento de jubilados, menos contribuyentes, y esto a la larga pues no es sostenible, y eso es una realidad que quizás mucha gente no quiere ver, no la ve como algo que va a suceder, pero el fondo de pensiones está en riesgo y hay que hacer cambios. A su criterio, ¿cuáles serían los cambios más idóneos para que se le dé sostenibilidad al fondo de pensiones del IES? Bueno, sí, efectivamente tenemos que ser conscientes que el Ecuador ha sufrido ya un cambio demográfico desde hace varios años, ¿verdad? Cuando se creó el fondo de pensiones de hace años, en los años 70 teníamos mucho dinero por el petróleo, había mucha población joven, había muchos afiliados aportando a la seguridad social, y ahora la población pues es más
tiene más años, es mayor, y entonces existen más jubilados y menos gente aportando a la seguridad social. Entonces, efectivamente, es el diagnóstico, en resumen, de la problemática de la seguridad social, y tenemos que hacer algo efectivamente, y por eso es que el presidente Lasso obviamente pidió que esta comisión haga este trabajo, y esta comisión ha estado basando su trabajo en los análisis actuariales que hace el IE, de donde se desprende todo el diagnóstico actuarial, que básicamente nos dice cuánto tiempo más nos van a durar los recursos con las normas que están rigiendo en este momento. Entonces, efectivamente, tenemos que regir. Bueno, depende de los supuestos que utilice, pero no mucho más. Tenemos unos pocos años y por eso tenemos que actuar. Ahora, decisiones tomadas especialmente en 2015 fueron las que están marcando esta situación complicada del IES, desinversión de casi 8.000 millones de dólares en 8 años. ¿Por qué este nivel tan alto de desinversión en el sistema de pensiones del IES? Bueno, efectivamente, como usted menciona, Milton, en el año 2015 con el gobierno de Correa se decidió hacer dos cosas. Uno, eliminar el aporte del 40% del Estado a las pensiones, y dos, sacar algunos puntos que se aportaban de los aportes, de las contribuciones que hacen los afiliados y que ingresaban al fondo de pensiones, se los destinó al fondo de salud. Estas dos medidas causaron que el fondo baje en 8.000, o se descapitalice, más bien dicho, en 8.000 millones de dólares, efectivamente. Entonces, ahora tenemos que recuperar eso. En el 2018 se reinstauró vía ley para que el Estado vuelva a aportar ese 40%, y entonces el Estado está aportando ese 40%. Como sabemos, no siempre cumple, no cumple a tiempo, pero sí está cumpliendo de todas maneras. Así que esas son las razones por las cuales el fondo se descapitalizó. Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, también estuvo en exclusiva en Radio Sucesos para hablar sobre el reintegro a la Corte Nacional de Justicia. Escuchemos sus opiniones. Doctor, ¿qué cree que esté de fondo en esta intención de suspenderlo? Y ahora, bueno, ha retomado su cargo, pero ¿qué está de fondo o qué ha estado de fondo? Hasta ahora coincido con lo que ha sido resuelto por el juez constitucional. Hay una franca violación al principio de independencia judicial. Lo he dicho en otros medios, cuando un juez actúa con imparcialidad, verdad y apegado a las normas, como es mi caso, siempre se buscan esta suerte de artimañas para separarnos de nuestras funciones. Y habida cuenta de esto, hay que también establecer a la ciudadanía que esta suspensión, ¿verdad?, que es el inicio del proceso disciplinario, debería dejar abajo todo lo que actúa el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, continúan con el sumario disciplinario por esta falta. Inclusive la prueba terminó ayer y no despacharon a tiempo un sinnúmero de pruebas que presenté. E inclusive les he pedido la nulidad por no haber conformado la veeduría de profesionales de alto nivel, y el Consejo de la Judicatura, en 2 líneas, dice que eso se resolverá en el momento oportuno. ¿Usted cree que es incómodo para algún grupo? Debería ser para aquellos que no les gusta que la justicia se administre como debe ser, imparcial. Ahora, su restitución marca un precedente en este tema. La función judicial ha estado, no es nuevo, en este momento particular también está en medio de observaciones, de críticas, de cuestionamientos, sobre todo en el momento de inseguridad que vive el Ecuador. ¿Usted cree que su restitución puede marcar un precedente? Claro que sí. ¿En qué sentido? Principalmente en esta época, porque se ha declarado que este Consejo de la Judicatura, al mando de Wilman Terán, ha violentado el principio de independencia judicial, que es una primera luz que se está dando a conocer. Imagínense qué otros casos o qué otras circunstancias también se procederán a salir a la luz. Entonces, con aquello, marcando este precedente, deberían estar a las voces de cada uno de los jueces o los servidores judiciales que sienten o pretenden o saben que se ha vulnerado la independencia judicial. Le voy a decir lo mismo, y con todo respeto, que se lo dije hace unos días al presidente Iván Saquicela. Tener el presidente del Consejo de la Judicatura que tenemos es culpa suya. Y dijo, ¿por qué? Porque la Constitución dice que el presidente de la Corte Nacional de Justicia pondrá a su delegado o enviará una terna más bien para que se elija al presidente de la Judicatura. Y lo que hizo Saquicela, de alguna manera para desligar su completa responsabilidad, es: yo puse a consideración del Pleno de la Corte, y el Pleno de la Corte decidió que encabece la lista el señor Terán, y usted es parte del Pleno de la Corte. Qué bueno. Entonces, también es su culpa. Qué bueno que haga esa pregunta, y la puntualización es la que ya he hecho en otros medios. Para mi buena suerte, yo impulsé que el presidente de la Corte Nacional no enviara por sí mismo la terna de la Corte, porque él es solamente el representante de la máxima expresión, que es el Pleno de la Corte Nacional. De 2 ternas no se enviaron, y la última, la que se estructuró y que se debe estructurar con el consenso de todos los magistrados,
no firmé esa terna. Yo nunca di el aval ni estuve de acuerdo con que Wilman Terán estuviera en esa terna, ni tampoco que se conformara como se conformó. ¿Por qué no le gustaba que Terán encabece la terna? Simplemente, en primer lugar, por las circunstancias que se daban cada vez que estaban en los plenos. Las actitudes de él no son nuevas, siempre ha sido esa suerte de histrionismo y circunstancias que se han venido presentando ahora último, que ahora la ciudadanía puede verlo porque las sesiones del pleno nunca eran transmitidas, y a la que se transmitían puede ver cómo nos comportamos cada uno de los magistrados, inclusive el presidente de la Corte Nacional. Esa visibilidad pública es lo que hace que a mí no me extrañe cómo se comporta el presidente Terán actualmente. ¿A quién, como vemos sus comportamientos, puedo preguntarle, ¿a quién hechizó entonces para conseguir encabezar esta lista? Debe ser aquellos con los que sí simpatizaba. ¿Cuántos votos tuvo? ¿Se votó? No, no se votó. Eso fue una terna de consenso que tengo entendido que se estructuró, como lo dijo el presidente, la socializó a la Corte Nacional, él estimó que fueran magistrados a la Corte Nacional. Entonces, al final del día, lo que se hizo fue una sesión de pleno en la cual tampoco no estuve presente, se determinó que esa fuera la terna que se escogiera. En el programa Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, estuvo Carlos Lauría, consultor senior del Comité para la Protección de Periodistas, y hablar de la amenaza a la prensa ecuatoriana es el tema que centró esta entrevista. Estamos hablando sobre la situación de la libertad de expresión a propósito de un informe que publicó el día de ayer el Comité de Protección de Periodistas junto a Fundamedios, y tenemos entendido que ayer incluso tuvieron conversaciones en la presidencia. ¿Qué ocurrió allí en el contexto de estas graves revelaciones que ustedes hacen sobre la situación de la prensa en Ecuador? Sí, bueno, tal como habíamos convenido con el secretario general de la Administración cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos 2 meses atrás, la idea era, cuando regresemos a Ecuador, poder entregarle el informe en mano al presidente, que en aquella oportunidad no nos pudo recibir por unos problemas de salud. Saludamos la posibilidad de entablar un diálogo franco, y saludamos en aquella oportunidad los compromisos que asumieron, ¿no?, de reglamentar la Ley Orgánica de Comunicaciones y de proporcionar recursos para que el mecanismo de protección que surge de la ley pudiera comenzar a funcionar, ¿no?, a ser operativo. Lo mismo ante una inquietud que nos había trasladado la fiscal general de dotar de recursos al Sistema Nacional de Protección a Víctimas, ¿verdad?, que no puede casi operar a partir de casos, ¿no?, que se han presentado de periodistas y de otros sectores, ¿no? Simplemente, como mantuvimos durante la conferencia de prensa, esos compromisos aún no se han cumplido, y la situación requiere de una respuesta pronta, ¿no?, urgente. En nuestra conversación de ayer, el secretario general de la Presidencia y la secretaria de Comunicaciones anunciaron que el reglamento se va a aprobar. Lamentablemente, nos anunciaron que no se aprobará antes del periodo electoral, pero sí antes de que salga el gobierno de funciones. Nosotros reiteramos la necesidad, ante los casos que se reiteran y periodistas que abandonan sus regiones y su oficio, como el caso de Lisette Ormaza de Majestad Televisión en Santo Domingo, y que esperamos que no haya que lamentar más casos de amenazas a los periodistas que están obligados a lo hacer, y que por tanto la reglamentación de la ley es fundamental para poder poner en marcha este mecanismo. Lamentablemente no es una prioridad para el gobierno en esta etapa. Comprendemos perfectamente que hay múltiples problemas y que el gobierno tiene que atender, que hay decretos sobre los que están trabajando abogados del gobierno, pero el mensaje fue claro: este tema no es prioridad. Nuestro énfasis es que cualquier otra
Nosotros intentamos el argumento que es el que estamos convencidos, ¿no? De que ninguna otra tema se solucionará si esta cuestión central, ¿no?, del trabajo periodístico, del ejercicio de una prensa libre, no es atendido de manera urgente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un privilegio de un sector, estamos hablando del futuro de la democracia ecuatoriana, estamos hablando de la posibilidad de que los ciudadanos ecuatorianos reciban información que necesitan para tomar decisiones, incluyendo la posibilidad de elegir un nuevo presidente, nada menos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Hay que exigir a los candidatos un pronunciamiento claro sobre la consulta popular, sus consecuencias y alternativas de sustitución de ingresos. A más de elegir nuevo presidente y vicepresidente de la República del Ecuador y 137 asambleístas, el próximo 20 de agosto los ecuatorianos deberemos responder una consulta popular que nos preguntará si apoyamos o no detener la actividad de extracción petrolera en el bloque 43 integrado por los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini, para proteger el ecosistema que lo rodea, así como a pueblos en aislamiento voluntario. Para un análisis responsable del tema indicado, se hace fundamental recordar que el bloque ITT produce en la actualidad 55.000 barriles diarios de petróleo, ofreciendo un ingreso anual al Estado de al menos 1.200 millones de dólares. De ganar el sí en la consulta popular, la caja fiscal se vería sustancialmente disminuida y el futuro presidente del Ecuador deberá buscar mecanismos de sustitución de esos ingresos a más de los altos costos que provocará la terminación unilateral del contrato existente. La consulta preparada por el CNE tras resolución favorable de la Corte Constitucional, a más de ahondar el tema del Yasuní, incorpora para el Distrito Metropolitano de Quito preguntas sobre el destino de explotación minera en áreas que forman parte de la Reserva Ecológica del Chocó Andino. Recordemos que en el gobierno del economista Correa se propuso a la comunidad internacional la entrega de aportes económicos para evitar la extracción petrolera en el bloque ITT, habida cuenta de su biodiversidad, así como el hecho cierto de que constituye una de las más importantes reservas de biosfera, conforme lo declaró la UNESCO en el año 1989. La solicitud de apoyo económico estaba en el orden de los 3.600 millones de dólares. Más 5 años después, el gobierno consideró que fracasó en su intento, suscribiendo el decreto ejecutivo autorizando el inicio de la explotación del ITT, ampliando de esa forma la frontera petrolera en la región amazónica. La pregunta específica que deberemos responder los ecuatorianos en agosto de este año dice así: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? De ganar el sí, Petroecuador tendrá un año para retirar de manera progresiva todos los equipos relacionados con la explotación petrolera, lo cual constituye todo un desafío que impone una enorme responsabilidad técnica en el manejo del desmantelamiento de la infraestructura que está operando y a la que hay que clausurar. Según la empresa estatal, las operaciones para poner fin a la extracción petrolera en ese bloque
tendrán un costo que superaría los 16.000 millones de dólares, que incluyen los 13.800 millones que el país dejaría de percibir en los próximos 20 años. En un rubro de costo de abandono de campo se sitúa 467 millones de dólares y en otro de compensaciones sociales que deberán hacer se establece un monto de 251 millones de dólares. Petroecuador ha señalado que el total de las inversiones efectuadas para operar en esos campos llega a 1.952 millones de dólares. El movimiento indígena, junto con otros de carácter ambientalista que favorecen la consulta, consideran que las cifras oficiales están sobreestimadas. Más allá de la necesidad de que se informe de manera oportuna al país las consecuencias de dejar en el subsuelo las reservas petroleras del ITT, se hace indispensable exigir a los candidatos presidenciales un pronunciamiento claro sobre el tema, así como concretas alternativas de financiamiento si gana el sí. Al respecto, y en forma inicial, el candidato Yacu Pérez, tras declarar que va a contestar la consulta sí, ha ofrecido buscar financiamiento internacional para sostener la conservación ambiental. El candidato Noboa ha sostenido que está consciente de que votar por el no en la consulta del ITT le perjudica electoralmente, pero esa es su opción responsable con el país. Jan Topic menciona que de ganar el sí, respetará la decisión popular y que es partidario de dejar de utilizar recursos no renovables y sostener la economía a través de actividades que logren resultados efectivos en contra del cambio climático. Otto Sonnenhosner manifiesta estar consciente de que el sí tiene amplio apoyo, mencionando que su compañera de fórmula, Erika Paredes, tiene los conocimientos, contactos y perfil adecuado para conseguir internacionalmente recursos sustitutivos. Fernando Villavicencio sostiene que el correísmo alteró la información técnica económica, así como la información sobre la ubicación de los pueblos en aislamiento voluntario, para que la Asamblea aprobara la explotación del Yasuní en el año 2013, declarando además que no hará campaña por ninguna opción, más si gana el sí, pedirá a la Corte Constitucional una ampliación de plazo para cumplir con los contratos que tienen un plazo hasta el 2024. Herbas sostiene que el país necesita recursos, pero que la historia de la aplicación del modelo extractivista hay que revisarla, ya que esta nos ha llevado a un deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos, a más de sostener que el país necesita una nueva refinería, pero sin corrupción. Los ecuatorianos deberemos conocer exactamente las consecuencias del resultado positivo o negativo de las dos consultas populares que serán incluidas en las elecciones del 27 de agosto de este año para proceder con la responsabilidad que el caso amerita a entregar un voto debidamente calificado. Global Hoy con Alan Cate. Colombia protesta. La violencia, lamentablemente y por diversas razones, es una vieja conocida en la sociedad colombiana que la ha sufrido prácticamente desde sus inicios como república hace 200 años. Los agentes políticos pocas veces han sido capaces de procesar sus diferencias en el marco democrático, lo que ha dado lugar a constantes episodios de violencia, algunos muy prolongados, otros breves. Como una muestra, la explosión de furia y frustración del llamado Bogotazo en 1948, originado en el asesinato del carismático candidato y líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que en una semana se cobró 2.600 víctimas y como 30.000 a lo largo de los siguientes meses. Este episodio sería uno de los catalizadores para el aparecimiento de insurgencias que veían imposible encontrar terreno común en las instituciones democráticas, apelando como solución a la lucha armada, ensangrentando al país por más de medio siglo.
La traumática experiencia vivida no se limitó a la violencia política que se ha llevado a 250.000 de colombianos. También la violencia criminal de los cárteles del narco se ha ensañado con Colombia con repudiables masacres y atentados de terror con coches bomba y derribo de aviones de pasajeros, en la larga y amarga lucha contra las mafias y los grupos paramilitares que aparecieron ante el vacío institucional como alternativas privadas de protección para enfrentar a las insurgencias por un lado e imponer el terror en las organizaciones sociales por otro. El país ha hecho a lo largo de medio siglo múltiples intentos por encontrar acuerdos de entendimiento para detener la violencia con relativo éxito. Tal vez el proceso de paz que el presidente Santos propició y puso en marcha hace unos años ha sido el más fructífero a pesar de sus limitaciones, que significó el cese de las acciones armadas de la principal guerrilla colombiana, las FARC. Actualmente está en marcha otro proceso similar que busca desmovilizar a la guerrilla del ELN, que no participó en el acuerdo anterior. Tanto el presidente Santos hace unos años como el presidente Petro hoy se han encontrado con la oposición interna de tirios y troyanos para formalizar acuerdos, así como con la pura y simple negativa de unas insurgencias que se han convertido en exitosos operadores del enorme negocio del narcotráfico, por el cual están dispuestos a proseguir indefinidamente en sus actividades criminales. Vemos pues que Colombia no es para nada ajena a la violencia y ese conocimiento se ha manifestado en muchísimos colombianos de bien en su rechazo y resistencia a un statu quo que la perenice y la vuelva habitual, parte del paisaje social. La preocupación de estos ciudadanos no se ha limitado a resistir al mal en casa, sino han sido capaces de ejercer la virtud de la solidaridad en otras latitudes, en las que también la violencia ha adquirido su carta de ciudadanía, como en Ucrania, donde la agresión rusa ha procedido con violencia demencial, ensañándose particularmente con la población civil, con ataques terroristas dirigidos contra hospitales, escuelas, jardines de infantes y viviendas, atacadas con misiles, bombas y artillería en la despiadada aplicación del terror como estrategia. Hace algunos días, una delegación de varios ciudadanos colombianos cuyas personales experiencias con la violencia en su tierra los habían motivado para visitar Ucrania para dar su apoyo a las víctimas y dar testimonio de las atrocidades perpetradas contra civiles indefensos por parte de un agresor brutal. En la delegación está la periodista Catalina Gómez, el comisionado de paz, el excomisionado de paz de Colombia, Sergio Jaramillo, y el gran escritor Héctor Abad Faciolince, a quien tuve el honor de conocer en Quito hace unos años, en una memorable velada en la que nos acompañó, además de unos queridos amigos y mi esposa, nada menos que Borges en espíritu, comentando la novela de Héctor, El olvido que seremos, donde da cuenta del asesinato de su padre a manos de alguna organización, que podían ser todas, dedicada al ejercicio de la violencia y el crimen. En un ejercicio de coraje, los tres estaban de visita en Kramatorsk, una ciudad ucraniana no muy lejana del frente de batalla, donde su guía ucraniana, la reconocida escritora Victoria Amelina, los llevó a almorzar en una popular pizzería en el centro. De pronto, del cielo llegó la muerte en la forma de un misil ruso que impactó en el sitio, provocando la muerte hasta el momento de 11 civiles, entre los que se cuentan 3 muchachas adolescentes y 44 heridos. La escritora ucraniana está en condición crítica en un hospital con fractura de cráneo por impacto de un fragmento. Héctor, muy afectado en su oído, con temores de daño en el tímpano.
Por suerte, Catalina y Sergio no sufrieron heridas. Este trágico incidente ha significado para nuestra región la toma de conciencia de una realidad de la que hemos permanecido más bien alejados y en algunos casos inclusive apoyando al agresor, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, o relativizando la realidad como el presidente Lula, siguiendo los pasos de su antecesor Bolsonaro. El ataque por las afinidades de los visitantes colombianos nos ha llegado en carne propia, haciéndonos ver la brutalidad con que Rusia lleva adelante su campaña, despejando, si aún las hubiere, dudas sobre la amplísima información que da cuenta de las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, documentada hasta la saciedad en Bucha y otros poblados ucranianos, con ejecuciones masivas de civiles y en territorio ucraniano ocupado, violaciones y abusos sexuales, torturas, trato inhumano a los prisioneros de guerra, incluyendo castraciones, ejecuciones y vejámenes, deportaciones de niños a Rusia y otros crímenes de guerra por los cuales la Corte Penal Internacional ha solicitado la captura del presidente Putin para juzgarlo por tales delitos. El ataque perpetrado contra el restaurante desmonta absolutamente la narrativa rusa que afirma atacar únicamente objetivos militares. Tal vez la comprensión rusa del concepto objetivo militar provenga de alguna barrera lingüística insuperable, ya que se ha demostrado más allá de cualquier duda, con imágenes irrefutables, el grado de destrucción de infraestructuras civiles por ataques indiscriminados rusos. La tragedia que debieron presenciar y vivir los valientes visitantes colombianos en Kramatorsk es la que a diario, durante ya casi 500 días, vive la población civil ucraniana. Qué bien que al fin el presidente Petro se pronuncie contra Rusia, condenando sus violaciones al derecho internacional humanitario. La respuesta que ha recibido de parte de Rusia debería también abrirle los ojos ante el cinismo y la grosería burlona que conllevan. No estaría de más una disculpa con Alemania por sus desafortunadas palabras sobre ese muro que unos personajes muy parecidos al presidente Putin ordenaron levantar hace 70 años, partiendo en dos a una ciudad, un país y un pueblo. La cortesía, más aún en casa ajena, es obligación básica en gente de bien. Muchas gracias. Editorial. En vez de la política, Ramiro Rivera, el comercio. Vivimos tiempos en los que no son los mejores quienes están en el juego de la política y en la vida de la democracia. Por cierto, en la democracia no siempre será posible que impere la meritocracia. No es viable la selección de los mejores, eso que los griegos lo intentaron. Por el contrario, parecería que hay una enorme igualdad en el demérito y la excelencia de la insuficiencia y la mediocridad. Sartori decía que una democracia libre de valores es inconcebible o es una democracia muerta. Bueno, nosotros vivimos lo inconcebible y la democracia se aloja en una obscura agonía. No hay política que haga viable la democracia sin partidos políticos. Estas instituciones, con relevancia pública, no pertenecen al Estado, pero son financiadas por él y todavía necesarias. Así lo registra la historia a partir de los mecanismos selectivos y de representación y la universalización del sufragio. Cuando los sistemas de partidos pierden su sentido y sus representantes no disciernen, sino que repiten el catálogo del caudillo o cumplen instrucciones de organizaciones delictivas, el Estado está perdido. Es cierto que uno de los roles claves de los partidos ha sido la intermediación, pero una sociedad cada vez más digitalizada prescinde de las mediaciones y la gente no necesita de intérpretes, a lo que se agrega el descrédito de la representación y la enorme desconfianza de los ciudadanos. Lo que hoy llaman partidos son cosas sin contenido y sin sentido que no sea el utilitarismo.
No interpretan ni distinguen el bien general y las políticas públicas. No vertebran propuestas ni ideas. Son algo así como a la nada. Resulta doloroso, pero necesario admitir que muchas organizaciones tan flojas y vacías, mediocres y podridas, cuyo rasgo común es el descrédito, sin virtud alguna que se divise, es el espejo en el que se refleja la sociedad que tenemos y en gran parte de lo que somos. Lo que llamamos democracia es la mayor dimensión de nuestra tragedia. Ramiro Rivera, El Comercio. Del quijotismo en la economía, Mauricio Gándara, El Universo. Al Quijote, para salir a deshacer entuertos, proteger a los desvalidos, nunca le preocupó la economía. Es así como por comprar libros de caballería perdió sus sesos y la mitad de su hacienda. Eso sí, como orgulloso caballero andante, jamás se le ocurrió pasar el sombrero para que otros le ayudasen a pagar sus locuras. Siguiendo el ejemplo del Quijote, como en otras ocasiones de la historia ecuatoriana, la Corte Constitucional ha dado paso, con 10 años de retraso, cuando la explotación ya está en marcha, a una consulta popular para que los ecuatorianos podamos decidir tapar nuestros pozos petroleros en el bloque 43 del ITT, sin importar en cuánto eso disminuye el ingreso nacional y aumenta el empobrecimiento de las poblaciones de las zonas aledañas. Ni se preocupó la Corte de la disminución de ingresos que una medida así produciría en las finanzas públicas, lo que prohíbe la Constitución y las leyes. Alguna justificación tratan de presentar. Los daños que se producirían son grandes y son cuantificables, pero los que promueven dejar el petróleo bajo tierra y levantar las instalaciones de extracción quieren tranquilizarnos diciendo que en el mundo hay inmensos y limitados fondos disponibles para proteger la naturaleza. Nos hablan de los llamados bonos verdes. Bueno, si es así, obténganlos y cuando los tengan en cantidad suficiente para compensarnos tanto daño y los que hayan depositado ya esos bonos en el Banco Central del Ecuador, entonces y solo entonces el Estado puede desmantelar todo y tapar los pozos, no antes. Cuando hace algunos años se requirió la cooperación internacional no para explotar el ITT, ese esfuerzo fracasó. Por eso se empezó la explotación. Pero ahora la situación es distinta y más grave. Ahora nos tocaría presentarnos ante la supuestamente existente comunidad internacional como si fuéramos una persona jurídica y decirle: los ecuatorianos somos tan generosos, desprendidos, quijotes, que hemos decidido no seguir con la producción de petróleo, pero como somos pobres, queremos que otros paguen nuestra filantropía, nuestra quijotería. Se van a reír de nosotros. Debemos fortificar nuestra dignidad y dejar de pasar el sombrero implorando ayuda cada vez que se nos ocurre tomar la iniciativa. En la renegociación parcial de la deuda que hicimos hace poco y que fue apoyada internacionalmente por tratarse de la conservación de las riquezas naturales de Galápagos, tan valorada, se obtuvo unos pocos cientos de millones de dólares. Para compensar la pérdida en el ITT hace falta decenas de miles de millones. Las grandes potencias, los principales productores, siguen extrayendo petróleo. Los quijotes, románticamente, no queremos hacerlo. Las consecuencias de nuestro quijotismo atentan contra el desarrollo nacional, desequilibran las finanzas públicas, ponen en riesgo la dolarización, hacen insostenible el subsidio a los combustibles. Decía anteriormente, preservar sí, destruir no. Si destruimos, no solo perderemos ingresos, sino que seremos demandados internacionalmente por los actuales contratistas. Y sabemos que siempre perdemos. Mauricio Gándara, El Universo. Noticias internacionales. Pequeñas, grandes iniciativas ayudan a combatir el cambio climático. Con sumo cuidado y admiración, Janet y Jeffrey Crouch se pasean por su jardín y observan las especies de plantas nativas que han sembrado para que, a diferencia de sus vecinos, su patio sirva como una barrera que protege contra la erosión y el cambio climático. Comenzamos sembrando plantas nativas y las mariposas, las abejas y los pajaritos comenzaron a llegar de inmediato cuando detuvimos el uso de pesticidas y fertilizantes. Tenemos toneladas
toneladas de pajaritos y luego con la llegada de las flores tendremos cantidad de mariposas y muchos insectos. Conseguimos conejitos que viven por aquí abajo. Como dice un refrán popular, las buenas costumbres se enseñan en casa y cuando de cuidar el ambiente se refiere, no puede haber excepción. Mientras los gobiernos se ocupan de las grandes iniciativas, se trata de una amenaza existencial. Tenemos la obligación de enfrentarlo no con nosotros mismos, sino con nuestros hijos y nietos. Proyectos a pequeña escala, como el de esta pareja de Maryland, se acercan al objetivo, un paso a la vez. Pero las acciones de los Crouch no fueron del todo aceptadas por la Asociación de Propietarios de la urbanización donde viven. Al tiempo, recibieron la orden de retirar las plantas que tenían y colocar grama, como el resto de los vecinos. Sabíamos que estábamos haciendo cosas que eran beneficiosas para el medio ambiente. Nos parecía incorrecto salir de este pedazo de paraíso que habíamos creado. 3 años después, ganaron la batalla. Creo que el futuro del césped está destinado al fracaso. Es lo que opina Nancy Lawson, conocida como la jardinera sensible. Ella misma convirtió su propiedad en un oasis para la vida silvestre y dice que el césped no es sostenible. Hay más de 40 millones de acres de grama en todo el país y es el cultivo número 1 en regadío, por lo que consume mucha agua. Y es que las áreas de grama a menudo se denominan zonas muertas porque no proporcionan ni alimento ni refugio a la vida silvestre. Según un informe intergubernamental, alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas en todo el mundo están ahora en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural. En última instancia, ¿es un césped verde más importante que la salud de tus hijos y la salud del planeta? Y por la salud del planeta es que ideas como huertos caseros están ganando seguidores. Según el portal Garden Pulse, el 35% de los hogares en Estados Unidos cultiva frutas y vegetales en el jardín para el consumo de la familia, siendo los hispanos los segundos más grandes fanáticos de esta práctica. Nataliza Salas Guaitero, Voz de América. En la cumbre de la Unión Europea, la política migratoria es la manzana de la discordia entre los líderes europeos. Los líderes europeos no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la espinosa cuestión de la inmigración irregular en el primer día de cumbre en Bruselas. No concuerdan ni sobre cómo detener el flujo de migrantes, ni sobre cómo repartir de forma más justa la acogida de refugiados. No white smoke came out from the leaders' meeting on migration. Hungary and Poland kept their colleagues awake for hours, insisting that the consensus rule should come back when it comes to migration and asylum policy, rejecting any aspect of mandatory solidarity. Coinciden en el principio de solidaridad vinculante, así como en la dimensión exterior de la política de migración y asilo de la Unión Europea, pero no en cómo ponerlos en práctica. Escuchamos al primer ministro sueco. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live in under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. 14 países, incluidos algunos en primera línea como Grecia e Italia, quieren decisiones más estrictas sobre la protección de las fronteras y reclaman ideas innovadoras para hacer frente a los traficantes de seres humanos, así como externalizar los procesos de asilo a terceros países como Túnez o Egipto. Mientras otros como Alemania, Luxemburgo o Portugal insisten en la necesidad de un mayor respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. Los líderes retoman este viernes sus conversaciones sobre migración, economía y China. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas.
desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.